Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, platiquemos ahora de cómo podemos florecer y si es que lo podemos hacer. Adriana Gutiérrez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Gil, ¿cómo estás? Hola también a todo tu auditorio. Oye, la verdad es que la palabra florecer siempre creo que tiene una connotación positiva, ¿no? Hablamos de las flores, normalmente pues llega el invierno, desaparecen y después vuelven a florecer. Lo acabamos de ver con las jacarandas, ¿no? Que precisamente año con año nos regalan esas postales tan bonitas y me puse a pensar mucho acerca de cómo podemos aplicarlo a nosotros mismos y creo que ahí es una labor un poquito más complicada, pero no imposible. Así es, Gil. Y el ejemplo que pones es muy útil. A mí me gusta mucho utilizar justo esa analogía de cómo florecen las plantitas. ¿Cómo es este proceso? Desde que siembras la semilla, va germinando, le empiezas a poner a lo mejor abono, agua, va creciendo, en algún punto da frutos y vuelve a tener como su ciclo, ¿no? Entonces, justo ese ejemplo es muy útil porque también nos permite conectar con este tema de poder florecer desde una perspectiva de un proceso. Vivimos en un mundo que nos demanda muchas veces como mucha inmediatez, como que las cosas sucedan rápido. Hay muchos espacios en donde podemos ir a comprar comida, ¿no? El fast food, cosas en automático, y de pronto se nos olvida que nuestra vida está llena de procesos y nosotros no somos la excepción. Y cuando hablamos de procesos es precisamente, pues, me imagino que algo que puede ser tan genérico, ¿no? En cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Exacto. Y más allá de que pueda ser genérico, es algo que existe la posibilidad de desarrollar. Este concepto de florecimiento humano podemos nosotros aproximarnos desde varios enfoques. Hay por ahí alguno de la psicología positiva, en fin. Sin embargo, en este momento yo les puedo aportar el enfoque, por ejemplo, de Alan Wallace. Y él habla de que el florecimiento humano justo trata de poder desarrollar alguna característica o algún rasgo de personalidad que te permita poder vincularte con lo que te pasa todos los días, tanto lo agradable, lo desagradable o lo neutro, de una manera que pueda ser constructiva y que además te permita seguir desarrollando sabiduría, compasión y algunos otros potenciales que nos puedan permitir ser conscientes de la manera en que nosotros nos relacionamos o estamos interconectados con el ambiente, ¿sí? Y con las demás personas. ¿Para qué? Para que nos oriente al cuidado de los otros. Así como cuidamos una planta, si nosotros no regamos la planta, no la ponemos en un ambiente adecuado en donde le dé el sol o en donde le dé sombra, la planta termina por morir. Y a veces no somos conscientes de que en nuestras relaciones humanas, en nuestra relación con nosotros mismos, nosotros también tenemos la posibilidad de aplicar el mismo proceso para cuidar, para propiciar el cuidado y que estas relaciones no mueran, que no estemos, como dicen por ahí, ¿no? Viviendo, pero como si estuviéramos, como si fuéramos zombies o como si estuviéramos muriendo cada día. Oye, y aquí la pregunta que me surge es, en ocasiones, incluso para nosotros mismos, es muy difícil el saber si estamos en una situación así, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, Adriana, de relaciones realmente violentas y que la pareja finalmente decide abandonar a quien la está maltratando o lo está maltratando y resulta ser que no se había dado cuenta o no se había percatado de que realmente eso no era vida, ¿no? A veces estamos con los ojos cerrados ante estas circunstancias. Sí, Gil, y eso es realmente triste y de alguna forma pudiéramos decir que hasta trágico, porque ese tipo de historias, ese tipo de situaciones son cada vez más comunes. Y esto habla mucho de la desconexión que existe en nosotros muchas veces. ¿A qué me refiero con desconexión? Con el no poder darnos cuenta o estar atentos a lo que estamos viviendo. Y muchas veces también tiene que ver con el estilo de socialización y cultura en la que hemos vivido, en donde prevalece muchas veces
los preceptos de permanecer en cierta relación. ¿Por qué? Porque así fue dictado desde un principio y no poder notar la importancia de primero poder ponerme a salvo y ser consciente de que requiero cuidarme para que entonces yo también pueda cuidar a otros, ya sea a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, etcétera. Y volvemos al punto, esto es un proceso, esto no es algo que suceda de un día para otro. Esto requiere de un genuino interés, así como si tú decides plantar en tu jardín un nuevo árbol, una nueva planta, requieres estudiar qué condiciones requiere esa planta para poder florecer, para poder crecer. Y nosotros también requerimos de ciertas condiciones, de ciertas habilidades, de cultivar ciertas actitudes, ciertos hábitos que nos permitan poner en primer lugar nuestro autocuidado, poder cultivar esta atención que necesitamos, ya hemos hablado aquí muchas veces de la atención plena, poder cultivar también el cuidado hacia nosotros mismos a través de la autocompasión, por ejemplo, y el cuidado hacia el otro a través de reconocer que somos seres vivos, que queremos ser felices y que también nos alejamos muchas veces del sufrimiento, de la enfermedad, de pasarla mal. Pero entonces esto es un proceso, requerimos entregarnos a ello de alguna forma, hacerle en nuestro día a día un espacio para poder empezar a vincularnos de esa forma con nuestra vida. Ahora, otra cosa con la que nos vamos a enfrentar, Adriana, en este proceso, como tú lo mencionas, es que el proceso tiene que ver con nosotros y esa prioridad, como tú lo decías, es nosotros. Y estamos muy mal acostumbrados a que ver por nosotros es ser egoísta, ¿no? Y que tenemos que ver primero por los demás y no por nosotros mismos. Y eso también cuesta mucho trabajo. Sí, volvemos al punto en que esto tiene que ver con la socialización, con la manera en que fuimos educados. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia. Yo puedo elegir cuidarme y cultivar cuidado a mí misma, pero con una perspectiva que también contribuya al otro, con una perspectiva de conexión, de interés genuino por los sentimientos, por las necesidades que tienen los demás. Porque así yo elija, por ejemplo, atender a los demás, si lo hago a costa mía, a costa de lo que yo pueda sentir, a costa de lo que yo pueda estar necesitando, eso no es constructivo. Eventualmente va a llevar a la ruptura de los vínculos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos dando y dando y dando en un vínculo y no cuidamos de nosotros, viene un desgaste y viene un punto de hartazgo, en donde va a llegar un momento en que ya no aguantemos más y terminemos de todas maneras rompiendo esa relación. Entonces, por eso es importante que nos interesemos en conocernos, en conocer o en vincularnos con enfoques que nos clarifiquen conceptos, justo para no confundir que cada vez que yo elijo cuidarme, no se trata de egoísmo, sino al contrario, es un acto de amor hacia mí misma y un acto de amor hacia los demás, porque todos estamos interconectados. Esto también es importante. Cuando hablamos de sabiduría, por ejemplo, de cultivar sabiduría, es también poder cultivar la conciencia de que lo que haces tú, lo que hacen las demás personas, está también directamente relacionado conmigo. Y lo que yo hago también trastoca tu vida. Entonces, cada vez que yo elijo cuidarme, de alguna forma, directa o indirecta, estoy teniendo también un acto de cuidado hacia los demás. Eso es tener esta conciencia de interconexión, de que no vivo yo sola en este planeta y lo que yo hago no depende nada más de mí, sino que lo que hacemos, lo que nos sucede todos los días, tiene que ver también con los demás. Y me imagino que es un trabajo constante, ¿no? No es algo que empiezas y terminas, sino que es como tú lo mencionas, un proceso precisamente, pero del cual quizá nunca vamos a ver el resultado final. Sí, Gil, y gracias por mencionarlo, ¿sabes? Porque muchas veces pasa que volvemos al ejemplo de la planta, ¿no? Plantamos el arbolito y queremos que a lo mejor nos dé fruto al siguiente año. Y no, posiblemente sea uno de esos árboles que a lo mejor dará fruto en
10, 15 años. Y a lo mejor yo me voy a mudar de casa y es posible que nunca vaya a ver el fruto de ese árbol. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no ponga mi energía, mi interés, mi intención de cuidado en él. Y de la misma forma pasa en nuestro día a día. Muchas veces lo que hacemos es posible que no veamos los frutos de manera inmediata, pero es constructivo y sano poder conectar con que eso que yo estoy haciendo va a tener en algún punto frutos. Por eso es que hablamos de que podemos florecer como personas, como comunidad, como sociedad, como el planeta entero, incluyendo a los seres vivos de todo tipo. Ahora, cuando hablamos de este proceso, también nos has dicho que es algo individual, pero creo que también, sobre todo los padres de familia que nos estén viendo, es algo muy importante ser como esa regadera, ¿no? Que le está echando agüita a esa planta que pueden ser los hijos, precisamente tratando de impulsar estos florecimientos desde entonces, ¿no? Y que no tengan que aprenderlo cuando sean adultos. Exacto, y esto tiene que ver mucho con poder conectar con el potencial que tiene cada ser humano, porque muchas veces volvemos al punto, culturalmente tenemos como cierta exigencia hacia nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Si dependiendo de su género, dependiendo de sus capacidades. Sin embargo, no perder de vista que son seres individuales que tienen gran potencial y que dentro de ellos llevan un mensaje también que llevar al mundo. Entonces, poder ayudarles justamente a seguir cultivando esas habilidades que les permitan florecer en lo que ellos más aspiren, en lo que ellos más deseen. Obviamente, no olvidando como los preceptos que les guíen, ¿no? Pero sí respetando mucho como su individualidad, más que conectarnos con el deber ser, sino con el dejarlos ser dentro de lo que puedan ser, ¿no? Y yo creo que aquí lo más importante es, pues, ir viendo qué habilidades existen, ¿no? Y todo depende del gusto de los niños. Y yo no sé cuántos padres de familia existan por ahí que a lo mejor frustraron la carrera del mejor tenista del mundo, ¿no? O del mejor pintor del mundo, porque dijeron: "No, no, no, como el tenis es muy caro, no tienes, no tenemos dinero para pagar las clases", y pum, se truncó una carrera, ¿no? De uno que pudo ser el mejor tenista, o no sé, podemos poner cualquier cantidad de ejemplos, pero yo creo que aquí lo importante es pues darles la oportunidad de conocer. Ya ves que yo siempre pongo ejemplos de lo que algo que me pasó. Yo quería estudiar violín, clases de violín, y mi mamá me dijo, sí, está perfecto, pero no había clases en mi ciudad, en Córdoba. Tenía yo que ir a Orizaba todos los martes y jueves a tomar clases de violín. Y a mí ya me dio flojera el estar yendo y viniendo. Entonces, siempre he pensado, ¿qué tal que yo pude haber sido un gran violinista o tocar el violín muy padre y nunca lo sabré, ¿no? Nunca lo supe. Entonces, me imagino que ha de haber así circunstancias en la vida de casi todos. Sí, claro, y fíjate, ahora que lo nombras, gracias por compartir tu experiencia, es importante poder conectar con que justo todas estas experiencias que vamos viviendo, que a veces pudieran ser desagradables o no tan agradables, pueden ser igual también una vía en la cual podamos conectar en cualquier momento de nuestra vida con ese potencial que llevamos dentro. En este ámbito del florecer, no hay un momento específico. Siempre que nosotros podamos conectar con nosotros, con nuestras aspiraciones del corazón, con nuestros recursos, con lo que anhelamos, es posible que nosotros podamos florecer en cualquier ámbito, no importa la edad que tengamos. Es posible que haya muchas experiencias parecidas, pero siempre que nos conectemos con el conocimiento de nosotros mismos, podemos nosotros empezar a explorar ese ámbito y podemos florecer. Sin duda. Oye, Adriana, como siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias por proponer este tema y si queremos consultarte o contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? Gracias, Gil. Un gusto también para mí, como siempre, estar aquí con ustedes. A través de Facebook me pueden encontrar como Adriana Gutiérrez, diagonal autoconciencia cotidiana, y a través de WhatsApp 2227 58 56 87. Muchas gracias, Adriana. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Igual.
Gracias. Nos vemos mañana, muy puntuales, 3:30 de la tarde. Ya tenemos una cita. Hasta entonces.